escolar, pero estemos claros que este año escolar con esa práctica no va a tener resultados positivos. Pero usted, ¿qué puede sugerir? ¿Que extiendan un poco más el año escolar, ya que se va a iniciar de manera gradual? No es tan fácil, ¿o que Rosa. se extienda? No es tan fácil extender ya el año escolar. ¿Por qué? Porque hay unos tiempos que si tú lo extiendes, retrasa el próximo año escolar y va entonces desplazando el problema en el tiempo. Lo que hay que es ser honestos y hacer una evaluación clara. No logramos aprendizaje en este año. ¿Cómo diseñamos el próximo año escolar para que pueda subsanarse al menos 1% razonable del déficit que quedó de este año? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, con sinceridad, sin espectáculo, ser honesto. También estas autoridades no son las responsables de la pandemia. Entonces, uno tiene que ser frente al público lo suficientemente honesto para que te crean, y cuando cometiste un error, entonces hay la tolerancia de la población en ese sentido. ¿No se está siendo honesto ahora? Bueno, yo lo que digo es, si al final de este año escolar se hace un festival del éxito del año escolar, no se está siendo honesto. ¿Festival a qué se refiere? A que decir que fue exitoso, que somos un ejemplo en América Latina, que vienen de otros países a visitar nuestra experiencia para replicarla, todo eso es una falsedad. Pero eso es lo que hemos estado viendo. Bueno, precisamente por eso estoy haciendo la alerta, porque no, y además, si se anuncia que no se va a hacer las pruebas nacionales porque no hay condiciones, entonces no habrá ninguna manera objetiva con indicadores claros de medir el alcance de los aprendizajes. Entre las objeciones que tiene la ADP para volver a las clases presenciales es la infraestructura física de las escuelas que no tienen agua, espacios inadecuados para los niños. Y esto pese a que durante las dos últimas administraciones, las del PLD, las del expresidente Danilo Medina, sí se implementó el 4% del Producto Interno Bruto en la educación. Se inauguraron escuelas que no estaban completas, se inauguraron escuelas que no tenían profesores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo ese déficit? En el periodo del presidente Danilo Medina no se inauguraron escuelas sin mobiliarios y sin maestros. Eso, ahí, Ezequiel, a lo mejor te estás refiriendo a este periodo, pero no en el periodo del presidente Danilo Medina. Y cuando una escuela se inauguraba, pero todavía estaba en proceso el nombramiento del personal, esa escuela no se ocupaba, sino que se esperaba tener el personal idóneo para poder hacer el traslado de los estudiantes. Ahora, en este caso, el sistema educativo tiene una gran deuda que no se subsana en un año, ni siquiera en un periodo, y es la precariedad de las viejas escuelas. Y esto y las nuevas construidas gradual. También en el gobierno del PLD con vicios de construcción muy marcados. No, pero esos son casos muy puntuales. Acuérdate que nosotros rompimos el récord histórico en construcción de aulas. Tú tienes siempre un margen de error en cualquier tipo de obra, así sean hoteles de lujo de las compañías más grandes de construcción. Siempre hay un margen de error. Y ese margen de error, cuando se trata de un servicio público, te lo resaltan públicamente. Pero esa no fue la regularidad. La regularidad es que todas las escuelas fueron construidas con alto nivel de calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que cuando Ezequiel se refiere a las condiciones que están poniendo los maestros? Ciertamente, en aquellas escuelas donde no haya condiciones porque no tienen los servicios básicos, ahí no se puede impartir la docencia presencial, pero eso es un porcentaje. Eso no puede ser la excusa para que en la generalidad se pueda hacer una vuelta, así sea gradual, de los estudiantes. Igual hay que tomar en cuenta que esa vuelta gradual no debe ser de la totalidad de la matrícula de los estudiantes el mismo día. Yo entiendo que ese retorno gradual debe ser por grupos de estudiantes, de manera que no ocupen la totalidad de la matrícula la escuela en un solo día, porque no va a haber posibilidad de distanciamiento. Si una escuela tiene 500 estudiantes, eso hay que dividirlo en grupos a lo mejor de 100, para que vaya cada grupo un día a la escuela, y tú reduces enormemente la densidad. Puedes establecer los protocolos, reduce el nivel de riesgo entre los estudiantes y los maestros. Puedes también hacer una selección de los maestros. Hay maestros que están en rango de edad que son muy vulnerables.
entonces no coloques a esos maestros a dar esta tutoría presencial. Coloca a aquellos que no son vulnerables, de manera que hay formas diversas en cada uno de los distritos. Hay distritos escolares donde el COVID no tiene prácticamente ningún impacto. Y hay otros donde sí tiene. Bueno, precisamente. Entonces, esos son datos objetivos que te permiten hacer un retorno gradual a la escuela con el fin de tutoría presencial, que es lo clave ahora, y que sea diversa dependiendo del lugar. Hay un proceso de compras y contrataciones que está siendo cuestionado, que de hecho está siendo investigado ahora en educación de esos equipos tecnológicos. Su opinión, y por favor si puede recordarnos cuántos profesores, de haber sido positiva la pregunta que le voy a decir ahora, se cancelaron en su gestión como ministro de Educación. Bien, no, en el caso de los procesos de compra y contrataciones, no tengo los detalles de este caso que puede estar siendo cuestionado. Lo que las autoridades de educación deben garantizar es el debido proceso y que vayan trabajando, fue mi experiencia como ministro de Educación, siempre todos estos procesos de licitación que son tan voluminosos, donde se manejan tantos intereses, nosotros en el caso mío lo llevé de la mano de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado y le sugiero a las actuales autoridades que vayan de la mano con esa entidad que es la que regula los procesos y la especializada para reducir el margen de error. Siempre, óiganme bien, siempre, sea chiquita o grande, una licitación es susceptible de que alguno de los oferentes pueda impugnarla porque ve sus intereses afectados, aunque no tenga razón. Lo puede impugnar y te puede crear una imagen sesgada de que hay algo irregular. Y lo importante es que las autoridades tengan todas sus cuentas claras y que eso esté de la mano con el organismo rector para que puedan enfrentar cualquier tipo de imputación. Porque el problema de las imputaciones es que te retrasan los procesos. Y cuando son adquisiciones que hay que consumir con urgencia, entonces entra en crisis el sistema, sea educación, sea salud. Así es que es mi observación a las autoridades de educación. ¿Y los profesores o cancelaciones en su gestión? En mi gestión no se canceló ningún profesor en ejercicio. Eso fue una bruma que se elevó en ese momento. Pero sí, los profesores están amparados, el docente de carrera está amparado por leyes. Sí, pero hay profesores contratados. No, porque un profesor contratado no se cancela. Un maestro contratado no está nombrado, se le rescinde el contrato y en ese caso se contratan cíclicamente. Todos los años hay que contratar. El déficit que hay de maestros de carrera hay que subsanarlo con maestros temporales, que son los que son contratados. Así es que esa imagen difícil, no finalmente, es válida. hacer un concurso, porque yo recuerdo que en su gestión se retrasaron con el concurso. Es que los concursos de docentes... Violando la reglamentación, obviamente, que establece plazos. No. Los concursos de docentes son complejos, porque tú vas a evaluar ahí experiencia, conocimiento, formación profesional y competencias. Y además, no solamente son complejos, sino que son descomunalmente grandes. No estamos hablando de 5, 10, 100, 200 personas, estamos hablando de miles de personas. Y por otro lado, cuando un maestro gana un concurso, no entra inmediatamente al sistema. Va a una base de datos y van entrando conforme el sistema lo va demandando en los diferentes distritos educativos. Es decir, que es un proceso relativamente amplio. Gracias, Andrés.